La noche había comenzado con luces, música y risas, pero a la salida de la discoteca, la atmósfera cambió como si una sombra se deslizara entre ellos. Raven caminaba unos pasos detrás del grupo, con los puños cerrados y la expresión endurecida. Cuando todos se detuvieron frente a la fuente principal de la plaza, él finalmente estalló. «Te llevas demasiado bien con Crackle», gritó con tono cargado. ¿De verdad pensaste que no lo notaría? Carmen se giró, sorprendida, su mirada afilada. ¿Qué estás diciendo? Por Dios, Carmen. Continuó Raven, con la voz quebrada. Desde que apareció en la pista estabas emocionada. Te fuiste con él sin siquiera mirarme. Aunque Crackle ya no trabaja con Vile, aunque su mente fue borrada, él viajó contigo por el mundo. Y yo, me quedé en la isla. Las palabras cayeron como cuchillas. Zula, Boris y Grelot observaban desde un costado, congelados por la intensidad. Víctor, recargado contra una pared, soltó un suspiro serio, como quien ya veía venir el derrumbe. Carmen, apretando los dientes, respondió en un grito que no intentó contener. ¿Crees que todo se resume a celos, Raven? ¿Sabes cuántas veces dudaste de mí, como si yo solo fuera la maestra de ladronas? Eso es lo que eres, respondió Raven, aún sin mirarla directamente. Víctor lo dijo una vez y yo lo ignoré. Pero, no puedo más. Nuestra relación no va a funcionar. Carmen dio un paso atrás, como si la frase le hubiera quitado el aire. Raven siguió. Me voy. Regresaré a la isla. Si alguien quiere buscarme, sabe dónde encontrarme. Zula se levantó lentamente, mientras Grelot bajaba la cabeza sin saber qué hacer. Boris solo observaba a Raven alejarse, sus pasos firmes, sin girar ni una vez. Víctor cruzó los brazos, suspirando con tristeza. Pobres chicos, el amor duele más que los simulacros. La lluvia tropical golpeaba suavemente contra los ventanales de la habitación en la isla. En el interior, el ambiente era más silencioso que de costumbre. Zula y Grelot se encontraban sentadas sobre la cama de Carmen, mientras ella permanecía frente al espejo, en silencio. Todos regresaría a Isla Panakeia, mientras pasillos habitaciones. Grelot acariciaba con lentitud a la locura reptante, que se enroscaba en su regazo como un demonio obediente. Sus movimientos eran suaves pero inquietantes. A pesar de su reputación como uno de los mutantes más peligrosos jamás creados, en ese momento parecía tranquilo, como si entendiera el dolor del ambiente. Zula tomó la palabra con cuidado. Carmen, sabemos que no quieres hablar. Pero lo de Raven, fue fuerte. No solo para ti. Para todos. Grelot bajó la mirada, acariciando uno de los segmentos del mutante como si fuera un gato radioactivo. Y aunque fue injusto como te gritó, también creo que está confundido. Él no sabe cómo manejar todo lo que siente. Tú le importas más de lo que admite. Carmen no respondía. En su mano, giraba lentamente una joya, la misma que casi robó una vez para Vile. El objeto brillaba como una memoria silenciada. A veces, susurró finalmente, el amor se quiebra por lo que creemos que el otro no puede soportar de nosotros. Y yo, soy la maestra ladrona. Él no quiere cargar con eso. Zula se levantó y caminó hasta ella. No es que no pueda. Es que aún no ha aprendido cómo. Pero eso no significa que tú debas dejar de ser quien eres. Grelot, con un suspiro, murmuró. Si sirve de consuelo, la locura reptante también ha sido rechazada muchas veces. Solo que ella, pica antes de hablar. Un leve silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el sutil crujir del mutante contra las sábanas. Carmen cerró la mano sobre la joya. Tal vez, es momento de dejarlo ir. O de esperar que él vuelva cuando sepa quién soy de verdad. La luz tenue del cuarto apenas iluminaba los muebles austeros, reflejando el silencio que pesaba sobre el espacio. Raven estaba sentado al borde de su cama, mirando fijamente al suelo con las manos entrelazadas. A su lado, Boris se apoyaba contra la pared, brazos cruzados, observando con prudencia. ¿No crees que te pasaste un poco?, dijo Boris con tono mesurado. Fue una exageración. Carmen no te traicionó. Raven no respondió de inmediato. Solo suspiró largo, bajando aún más la mirada como si buscar respuestas en la sombra de sus pensamientos. La conozco desde la Academia Vile, murmuró, casi para sí mismo.
Desde que éramos aspirantes, desde que todo era diferente. Su voz se quebraba sutilmente, y Boris se acercó sin interrumpir. Entonces, ¿por qué gritaste como si fuera tu enemigo? Raven apretó los puños. Porque se detuvo, tragando lo que parecía un lamento. Porque a quien quiero engañar. Nunca tuve oportunidad con ella. Ni siquiera al principio. Siempre fue más grande, más brillante, más libre. El silencio se volvió denso. Boris se sentó lentamente en la cama opuesta, sin decir nada, permitiendo que Raven se hundiera un momento en lo que necesitaba procesar. Y sin embargo, añadió Raven con tono apagado, fui el que creyó que podía mantener su vuelo cerca del suelo. La noche avanzaba en silencio sobre la isla. En un rincón apartado del mirador, Zula y Grelot estaban sentadas sobre unos cojines improvisados, mientras Boris llegaba con una bebida humeante y se acomodaba entre ellas, su semblante más serio de lo habitual. Grelot, acariciando con delicadeza a la locura reptante, murmuró. ¿Y si Carmen y Raven no se reconcilian? Tal vez esto fue el final. Zula frunció el ceño, mirando hacia el cielo como si las estrellas tuvieran la respuesta. Boris exhaló despacio y finalmente habló. Yo también rompí con alguien una vez. Se llamaba Eira. Compartimos años en la red de mutantes del hemisferio norte, éramos compañeros, estrategas, familia. Pero cometí el error de suponer que ella debía cambiar por mí. No por lo que era, sino por lo que yo necesitaba que fuera. Grelot lo miró, sorprendida por la confesión. ¿Qué pasó? Me dijo. Quien te ama, te acompaña en tus sombras, no te obliga a apagar tu luz. Boris bajó la mirada. La perdí ese día. Pero lo que más dolió fue entender que el amor no se rompe por falta de sentimientos, sino por falta de espacio. Zula asintió, con tono firme. Entonces Carmen y Raven aún tienen oportunidad, si dejan espacio para la verdad del otro. Grelot soltó un suspiro. Y si Raven se quita esa coraza de yo no soy suficiente, ella ya lo eligió muchas veces, solo que él no quiso verlo. Boris se levantó, alzando su vaso hacia la luna. Mañana hablaré con Raven. Ustedes apoyen a Carmen. A veces, un simple recordatorio de que el amor no se mide por lo perfecto, sino por lo compartido, puede sanar. Las chicas lo observaron en silencio. La locura reptante extendió una de sus patas con calma, como si aprobara el mensaje. El amanecer comenzaba a pintar la isla con tonos suaves, entre azules apagados y dorados tímidos. El sonido de las olas era constante, como un suspiro del mundo que nunca se detiene. Frente a la vieja estructura de entrenamiento, Raven esperaba solo, los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. El viento le movía el cabello, pero él no reaccionaba. Solo pensaba. Remordía. Carmen apareció desde el sendero de piedra, sin apuro, con expresión serena, aunque sus ojos mostraban que había pasado la noche entera sin dormir. Se detuvo unos pasos frente a él. Si me vas a gritar otra vez, hazlo sin espectadores, bromeó con voz suave, intentando romper la tensión. Raven bajó la mirada y negó con la cabeza. No, no vine para eso, respiró hondo. Carmen, lo que dije, lo que hice, no fue justo. Me dejé llevar. Por inseguridad, por miedo. No por falta de amor. Ella se acercó un poco más. Graham representa una parte de mi pasado. Pero tú me ayudaste a creer que ese pasado no tiene que definirme. Que puedo construir algo nuevo. Contigo, si me lo permites. Raven levantó la mirada, sus ojos cargados de culpa pero también de esperanza. Lo arruiné, lo sé. Creí que perderte era inevitable, así que traté de adelantarme al golpe. Pero lo único que logré fue destruir lo que sí teníamos. Carmen lo observó en silencio. Luego se acercó, despacio, hasta tocar su mano. Yo también grité. También me equivoqué. Y me dolió. Pero, no quiero que nuestro final lo dicte una noche de confusión. Quiero que lo escribamos juntos. Raven apretó su mano con cuidado, como quien sabe que algo tan frágil debe protegerse con todo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Desde el principio. Pero sin máscaras, dijo Carmen. Desde una distancia prudente, Zula, Boris y Grelot observaban escondidos tras una palmera, felices y aliviados. Grelot susurró. Si esto sigue así, voy a necesitar una caja de pañuelos emocionales. Zula sonrió.
Por fin, vuelven a ser equipo.